Hola, hola, mis seriéfilos turcos. Qué alegría tenerlos una vez más aquí, en su canal favorito para sumergirse en el apasionante mundo de las series turcas. Hoy vamos a hurgar en los entresijos del amor, el desamor, las traiciones y sobre todo, en esas historias que nos dejan con el corazón en un puño. Porque sí, hoy vamos a hablar de Kerem, de Hande y de una traición que en la ficción, nos dejó a todos boquiabiertos. Vamos a descubrir con quién Kerem se atrevió a enamorar y supuestamente a romper el corazón de Hande, al menos en la historia que vamos a analizar. Antes de que nos zambullamos en este drama digno de las mejores telenovelas turcas, quiero recordarles que si son tan adictos a las series como nosotros, no olviden suscribirse al canal. Aquí encontrarán análisis, noticias, curiosidades y todo lo que necesitan saber para estar al día con sus actores y actrices favoritos y las tramas más emocionantes que Turquía tiene para ofrecer. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a destapar algunos secretos y desentrañar esta supuesta traición amorosa. Prepárense para el chisme turco del día. Y ojo que aquí vamos a centrarnos en los personajes y las historias que interpretan, no en la vida real de los actores, aunque siempre hay rumores jugosos, ¿verdad? La serie que nos trae hoy a colación todo este tema es, por supuesto, Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en España y Latinoamérica. Esta serie, que combina romance y comedia de una manera que solo los turcos saben hacer, catapultó a la fama mundial a Kerem Bürsin y Hande Erçel, quienes interpretaban a Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente. Sen Kalkapm es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda, una joven florista con sueños de convertirse en arquitecta paisajista, y Serkan, un arquitecto exitoso, frío y calculador. Sus caminos se cruzan de manera inesperada y, debido a una serie de circunstancias, se ven obligados a fingir estar comprometidos. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, obviamente termina convirtiéndose en algo mucho más profundo. Ahora bien, ¿dónde entra la traición en todo esto? Aquí es donde la trama se pone interesante. A lo largo de la serie, Serkan, nuestro protagonista, muestra una tendencia a priorizar su trabajo y sus ambiciones por encima de su relación con Eda. Su falta de comunicación, su incapacidad para expresar sus sentimientos y, en general, su actitud distante, hieren profundamente a Eda en varias ocasiones. Esta dinámica, aunque dolorosa, es bastante común en las relaciones retratadas en las series turcas, donde la independencia y la ambición personal a menudo chocan con la necesidad de intimidad y conexión emocional. Pero la traición a la que realmente nos referimos en este vídeo, y que desata todo un torbellino de emociones en la audiencia, ocurre cuando Serkan, debido a un problema de salud que le hace perder la memoria, olvida por completo su relación con Eda. No solo eso, sino que además, se ve envuelto en una nueva relación con otra mujer, Selin, su exnovia y socia en la empresa. Esta trama, aunque pueda parecer un cliché, está manejada de una manera tan dramática y emotiva que logra enganchar al espectador y hacerlo sentir la angustia de Eda. Aquí es donde el corazón de Eda se rompe en mil pedazos y con ella, el de muchos de nosotros. Ver a Serkan, el hombre que ama, comportándose como si ella no existiera y, peor aún, enamorándose de otra persona, es una puñalada directa al alma. Si bien Serkan no lo hace intencionalmente debido a su amnesia, su traición, entre comillas, es devastadora para Eda. La serie logra transmitir de manera efectiva la confusión y el dolor que siente Eda al ver cómo su historia de amor se desvanece ante sus ojos. Cada gesto, cada mirada de Serkan hacia Selin, se siente como una traición personal para la audiencia. Selin, interpretada por Bige Onal, es un personaje clave en esta trama. Ella es la exnovia de Serkan y a pesar de que su relación terminó, nunca dejó de amarlo. Selin es una mujer inteligente, ambiciosa y a veces un poco manipuladora. Aprovecha la amnesia de Serkan para acercarse a él y tratar de reconquistarlo. Y siendo justos, Serkan, sin recordar su amor por Eda, se siente atraído por Selin. Selin se convierte en la antagonista perfecta, representando la amenaza constante para la relación de Eda y Serkan. Su astucia y determinación la convierten en un personaje complejo y fascinante, que genera sentimientos encontrados en la audiencia. La dinámica entre Eda, Serkan y Selin crea una tensión constante en la serie. Vemos a Eda luchar por recuperar el amor de Serkan, mientras Selin hace todo lo posible para mantenerlos separados. Es un triángulo amoroso clásico, pero con el toque dramático y la intensidad emocional que caracterizan a las series turcas.
La serie explora la complejidad de las relaciones, mostrando cómo el pasado puede influir en el presente y cómo las segundas oportunidades pueden ser tanto una bendición como una maldición. ¿Pero por qué esta traición de Serkan es tan impactante? Creo que la respuesta radica en que la audiencia se había enamorado de la relación entre Eda y Serkan. Habíamos visto su amor florecer, superar obstáculos y convertirse en algo realmente especial. Verlo desaparecer de la noche a la mañana, y ver a Serkan en brazos de otra mujer, se siente como una traición no solo a Eda, sino también a nosotros, los espectadores. La serie logra construir una conexión emocional profunda entre la audiencia y los personajes, lo que hace que cada giro en la trama sea aún más impactante. Además, la interpretación de Hande Erçel como Eda es magistral. Ella logra transmitir el dolor, la frustración y la desesperación de una mujer que ve cómo el hombre que ama se le escapa de las manos. Su actuación es tan convincente que es imposible no sentir empatía por ella. Hande Erçel logra capturar la vulnerabilidad y la fuerza de Eda, convirtiéndola en un personaje con el que la audiencia puede identificarse fácilmente. Su capacidad para transmitir emociones complejas a través de su mirada y su lenguaje corporal es realmente impresionante. Ahora bien, no todo es drama y desamor en Sen Kalkam. La serie también tiene momentos de comedia, romance y esperanza. Vemos a Eda luchar por su amor, negándose a rendirse y creyendo que algún día Serkan recordará su historia. Y por supuesto, la serie tiene un final feliz, con Serkan recuperando la memoria y volviendo a los brazos de Eda. Este final feliz, aunque predecible, es reconfortante para la audiencia, que ha invertido tanto tiempo y emoción en la historia de amor de Eda y Serkan. Pero la traición de Serkan y la forma en que Eda la afronta, sigue siendo uno de los momentos más memorables de la serie. Es un ejemplo de cómo las series turcas saben jugar con nuestras emociones, llevándonos al límite y haciéndonos sentir cada lágrima y cada sonrisa de sus personajes. La serie utiliza la trama de la amnesia para explorar temas como la memoria, la identidad y la capacidad de amar y ser amado. Otro ejemplo, aunque no tan directamente relacionado con la traición amorosa, pero sí con la idea de engaño y falsedad, lo encontramos en la serie Yasak Elma, o Fruto Prohibido. Esta serie, llena de intrigas, ambición y por supuesto mucho drama, nos presenta a dos hermanas, Zeynep y YLDZ, con personalidades muy diferentes y con objetivos distintos en la vida. Yasak Elma es un ejemplo perfecto de cómo las series turcas abordan temas como el estatus social, la riqueza y la corrupción. YLDZ, interpretada por Edais, es una joven hermosa y ambiciosa que sueña con una vida de lujo y poder. Su oportunidad llega cuando conoce a Ende Argun, una mujer rica y poderosa que le ofrece un trato, seducir a su esposo, Alit Argun, para que ella pueda divorciarse y quedarse con una buena parte de su fortuna. YLDZ representa la ambición desmedida y la disposición a hacer cualquier cosa para alcanzar sus metas. Aquí vemos una forma diferente de traición. YLDZ, en realidad, no ama a Alit. Su interés es puramente económico. Ella lo seduce, lo engaña y, en cierto sentido, lo traiciona para conseguir sus objetivos. Aunque Alit también es un personaje con muchas sombras y no precisamente un santo, la forma en que YLDZ lo utiliza es, sin duda, una forma de traición. La serie plantea preguntas sobre la moralidad y la ética, mostrando cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias inesperadas. Yasak Elma es una serie que nos muestra el lado oscuro de la ambición y cómo algunas personas son capaces de hacer cualquier cosa para conseguir lo que quieren. Las traiciones, los engaños y las manipulaciones son el pan de cada día en esta serie, convirtiéndola en un verdadero culebrón turco. La serie utiliza la trama de la traición para explorar temas como el poder, la venganza y la redención. Otro ejemplo interesante lo encontramos en Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie, basada en una novela clásica turca, cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan. Aşk Memnu es considerada una de las series turcas más icónicas y controvertidas, debido a su trama llena de pasión, intriga y tragedia. Aquí tenemos una traición en toda regla. Biter, casada con Adnan, se enamora de Belul y comienzan una aventura a espaldas de Adnan. Esta traición es particularmente dolorosa porque involucra a dos personas que deberían ser leales a Adnan, su esposa y su sobrino. La serie explora la complejidad de las relaciones familiares y cómo la infidelidad puede destruir los lazos más fuertes.
Aşk Memnu es una serie que explora temas como la pasión, la culpa y las consecuencias de nuestros actos. La traición de Bihter y Belul tiene un impacto devastador en todos los personajes, llevando a la serie a un final trágico. La serie plantea preguntas sobre la naturaleza del amor, la lealtad y el sacrificio. En resumen, las series turcas son expertas en explorar las complejidades del amor, el desamor y la traición. Ya sea por amnesia, por ambición o por pasión, las traiciones en las series turcas siempre nos dejan con el corazón en un puño. Las series turcas utilizan la trama de la traición para explorar temas universales como la condición humana, la moralidad y la búsqueda de la felicidad. La combinación de drama, romance y comedia, junto con las actuaciones convincentes de los actores, hacen que estas series sean tan adictivas y populares en todo el mundo. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las traiciones más memorables de las series turcas. ¿Cuál de estas traiciones les impactó más? ¿Conocen alguna otra serie turca con una trama de traición que merezca ser mencionada? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos seriéfilos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Activen la campanita para estar al día con todas las novedades del mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis seriéfilos turcos.